a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo número 20, 6:20. Dice así la palabra de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos, hermano. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en primera de Tesalonicense, son los textos áureos que hemos estado del domingo pasado, 5:23, dice así la palabra de nuestro Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Buen Dios y Padre eterno, te damos gracias por este hermoso privilegio que nos permites de abrir las Escrituras, exponernos a ellas. Oramos, bendito Dios, por la salud de nuestro hermano Alberto Picariello, que tú seas propicio, Señor, en su vida, en su ministerio y en su familia. También bendecimos la vida del resto de los pastores de Misión Cristiana Judá. Señor, cúbrelos con tu sombra omnipotente. También te pedimos que por el viaje que están haciendo o han hecho nuestros hermanos Aguilar y González, que tú los traigas en el hueco de tu mano, Señor. A nosotros danos recepción de tu palabra, Señor. La necesitamos aunque no lo sepamos. Bendícenos y bendice a este pueblo que ha venido nuevamente a buscar de ella y respuestas para su vida. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Por favor, hermano, tome su asiento. Estos textos áureos son los que han dado apertura a lo que es la ministración al alma en cuanto a las contaminaciones. Y quedaron muy claramente explicados de que en un versículo habla del cuerpo y del espíritu, los cuales pertenecen a Dios. Y eso lo dejamos muy, muy claro en el hecho de que Dios es el que se va a encargar de la restauración sin que nosotros paguemos un precio por ello. Vimos en el de Tesalonicense y ahí aparece el alma. Entonces el cuerpo y el espíritu son de Dios. Hablamos de la santificación en el espíritu cuando creemos en el Señor, y la transformación del cuerpo en su totalidad en el día de la glorificación. El cuerpo lo único que tiene mientras no llegue la glorificación es una calidad de vida, y esta calidad de vida se puede lograr en la medida en que nosotros estemos o se esté conquistando nuestra alma, que es la que nos pertenece a nosotros. Que es nuestra, no, es de Dios. Que por nuestro trabajo va a ser restaurada, no, es Dios, pero lo va a hacer a través de nuestra voluntad. Entonces eso hará que nosotros podamos gozar de muchos privilegios estando en esta tierra, y en la medida que vamos conquistando el alma y que nuestra vida va mejorando, vamos adquiriendo conocimiento, vamos adquiriendo comprensión de ese conocimiento, vamos entregando ciertas cosas de nuestra vida que al cuerpo le benefician en este sentido, en la calidad de vida que el cuerpo pueda tener durante el tiempo que estemos en esta tierra. Pues muchas enfermedades del cuerpo son el reflejo de lo que es el alma. Usted se preocupa y su cuerpo es afectado. Usted tiene un conflicto y su cuerpo es afectado. Y es por eso que padecemos de dolores de cabeza, es por eso que padecemos de gastritis, etcétera, etcétera. Dolores, adormecimientos, es de esa tensión que se vive en el alma, se refleja a través del cuerpo. Entonces, ahí puede darse cuenta usted que las contaminaciones son
prácticamente al alma, pero afectan el cuerpo. Entonces, la conquista del alma, la restauración del alma, a través de la administración que recibimos en nuestra alma, ya sea por la, disculpe, ya sea por la palabra que vamos aprendiendo y vamos entendiendo, ya sea por lo que ésta ministra con poder en nuestra alma y desarraiga y quita derechos en la medida que nosotros lo aceptamos y lo entregamos. Entonces, en esa medida también el cuerpo va siendo beneficiado. Y de esa manera es que nos contaminamos de muchas formas. Hoy vamos a ver dos ejemplos. Uno es por carne y el otro es por espíritu. Entonces, ya empezamos lo que es por la carne. Hablábamos de la palabra sarx y habíamos llegado que todo cristiano tiene dos naturalezas. La pecaminosa, que es la que recibimos de Adán, y la espiritual, que es la que recibimos de Dios cuando se cree. Todas las contaminaciones las hemos recibido por parte de la naturaleza adámica, la que recibimos y la que nosotros le aumentamos. Y también la espiritual. Hoy tenemos la espiritual, que es la que es el inicio para que la naturaleza que esté caída, hablando del alma, sea restaurada. En la medida que mi espíritu crece, en esa medida mi alma mengua. Entonces, ve los grandes beneficios de poder ir creciendo en la vida espiritual. Es la única forma de poder dominar, la única forma de poder controlar y de poder gobernar específicamente o especialmente, gobernar esa naturaleza caída. No hay otra manera, no hay otra forma. Nosotros, voy a decir, me voy a incluir, nosotros los que enseñamos las Escrituras a la Iglesia de Cristo en toda la tierra, somos bastante indulgentes. Esa indulgencia debe de tener un origen. O es que no nos queremos sacrificar, o es que únicamente buscamos beneficios particulares. Y es por eso que no enseñamos la verdad y por eso nos volvemos indulgentes. ¿Será que tenemos un interés? ¿Será que no queremos sacrificarnos? Pues la gran cantidad de las personas en Cristo carecen de una sanidad y de una liberación en sus vidas. Siempre han sido atormentados, son fieles cristianos, cumplen con los mínimos que es congregarse, que es orar, recibir estudios, pero son atormentados, ejemplo, por un pasado. No pueden superar ese pasado. Son personas fieles en el Señor, son personas fieles en los ministerios, pero son personas atormentadas. Y qué triste es que estando en el camino del Señor, no podamos nosotros ser sanados del alma. Esto es muy lamentable y esto es responsabilidad de los ministros, de los que enseñamos las Escrituras. Por eso hay un gran compromiso y ese es un gran cuidado que debemos de tener cuando el apóstol Santiago dice que no deseemos muchos de nosotros ser maestros, porque recibiremos, le voy a decir lo que dice la Reina Valera, recibiremos mayor condenación. Y no habla de una condenación eterna, sino de las consecuencias de la irresponsabilidad, etcétera, etcétera, que ya lo hemos visto cuando hemos dado seminarios para los servidores, de la responsabilidad y el compromiso que nosotros tenemos como tales en el cuerpo de Cristo. Entonces, esto es muy importante que lo podamos entender. Y la vida cristiana, o la vida de un cristiano, viene desde adentro hacia afuera, de lo interno a lo externo. Esto es algo que no se puede percibir, porque es algo que está obrando dentro de la vida del cristiano. Es una operación espiritual, es el Espíritu Santo, es la palabra la que está llevando restauración en lo interno del creyente en la medida que éste le permite a la palabra y al Espíritu obrar en él. Para esto, hermano, no hay
una simple oración. Para esto usted puede pasar peticiones, para esto usted puede pedirle al pastor o a un líder, a alguien que usted considere que tiene una autoridad de Dios. Pero recuerde, somos autoridad delegada. La autoridad en sí le pertenece a Dios. A mí se me delega esa autoridad para que yo pueda ocuparla en el cuerpo del Señor. Pero como esta autoridad, este poder viene de Él, y dice la Escritura que Él no puede ser burlado. Entonces yo no puedo ser indulgente en querer sanar su alma con una oración, cuando el Señor sabe que para poder sanar esa área, usted tiene que pagar un precio. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Cuando hablamos de la contaminación por carne y de la contaminación que vamos a hablar por espíritu, eso es porque hay un proceso en el cual usted se dio voluntariamente. Entonces, yo puedo ser muy bueno, pero no soy más bueno que Dios. Porque yo puedo ser muy bueno y en eso bueno, yo lo que estoy haciendo es un mal. Como cuando usted le hace los deberes a su hijo. Usted se siente que es una madre buena porque le hace todo a su hijo, pero usted no se está percatando del daño que le está haciendo. Usted tiene que obligarlo a que él haga el trabajo, a que haga la investigación, a que él haga el deber y no hacérselo usted, porque cuando llegue el tiempo en el cual usted ya no va a poder hacerlo, entonces ahí se va a dar cuenta el daño que le hizo. Entonces Dios, hermano, no va a usar mi oración solamente porque usted no quiere pagar un precio. Yo tengo una autoridad, pero es una autoridad que me han delegado. No está en mí en que usted sea restaurado o no, sino que está en Él. Por eso era muy importante que usted entendiera, cuando Él se levantó de la mesa, cuando estudiamos las primeras enseñanzas de Juan 13, Él se levantó y figuraba algo, que era su venida del cielo para la tierra, y eso se fue explicado. Entonces ahí se puede dar cuenta de que usted y yo no podemos hacer lo que nosotros consideremos o consideramos con lo que se nos ha entregado, con lo que se nos ha delegado. No podemos. Y es por eso que los conflictos que tenemos como cristianos, cuando como autoridad respondemos legítimamente, o esto es conforme a la palabra, esto es conforme a la revelación de Dios, entonces la oveja entra en conflicto, porque la oveja cree que nosotros, los que le servimos al Señor, estamos para eso, estamos para dirigir, estamos para guiar, estamos para enseñar, y ese poder va a actuar en nosotros si usted como oveja respeta las decisiones de Dios. Y eso va a funcionar en mí si yo respeto. Entonces, hay gente que quiere que tengamos, y el ejemplo que siempre he puesto ha sido la varita mágica. Hay gente que cree que nosotros con una oracioncita como el hada madrina, que solo plin y convierte en oro, plin le da un carro nuevo, plin le da un traje nuevo y hasta zapatillas de cristal. Pero no, nosotros no somos eso, no lo vamos a engañar. Hay gente que quiere ser engañada, nosotros no le podemos engañar. Fíjense que prueba de ello es de que cuando se comienza a enseñar esto al pueblo, el pueblo se desanima. Solo unos pocos bien interesados, pero el grueso del pueblo no le llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque se le está diciendo, y tal vez no es su mente en sí, aunque tiene que ser renovada, tal vez no es su mente en sí, tal vez no es su corazón, que es parte del alma, pero sino que es el alma. Fíjate qué enfermo es el alma, que el alma es la que no quiere oír. El alma es la que no quiere ser enseñada. El alma es la que no quiere que le digan qué es lo que debe de hacer. Y nosotros, como lamentablemente Ismael es mayor que Isaac, Isaac no lo dejamos crecer, por lo tanto Ismael siempre es el mayor. Ismael es el que domina. Ismael es el que se burla. Entonces el Isaac, que representa la vida cristiana, el Espíritu de Dios en nosotros, no lo debemos dejar que crezca, que se desarrolle. Por eso Pablo decía, Cristo en vosotros es la esperanza, porque la restauración del hombre es imposible si no es a través de Cristo en el hombre, o sea, dentro del hombre, porque en todo el tiempo anterior fue sobre, hoy es dentro de nosotros. Entonces, hermano, esto uno lo sabe, y es por eso que no podemos seguir a nadie.
ni podemos convencer a nadie que ya no viene o se va de la iglesia, que estamos conscientes que se ha ido. Porque como pastor de la iglesia, tenemos una doctrina, tenemos una enseñanza bíblica. Considero yo que tratamos de ser 100% bíblicos en lo que enseñamos. Eso no significa que no se van a hablar ilustraciones o experiencias, pero eso no nos estamos saliendo del contexto. Estamos conscientes de que estamos enseñando verdades. Y al enseñar esas verdades nos mantenemos. Y aunque al pueblo no le parezca y deserte, ese es problema del pueblo, no es problema mío. Problema mío va a ser si yo le escondo a usted la verdad. Como decía el domingo pasado o antepasado, yo le enseño y usted vea qué hace con lo que se le enseña. Yo llego hasta ahí. Y no sé si ponía el ejemplo cuando ya llega uno a la universidad, si uno quiere entrar a la clase, entra, y no entra. El catedrático no lo va a buscar a uno, si a él no le importa. Si a él le pagan porque la dé. Y entre menos haya, mejor para él. Eso es algo similar. Entonces ya en el Señor es algo en el cual usted tiene que velar por su propia vida. Hermano, mire, estamos tratando con gente adulta. A mí me da vergüenza decirle a algunos de la congregación, hermano, congréguese. A mí me da pena ya. Me da pena decirle, mire, ¿por qué se turnan? Se enferma uno y no viene toda la familia. Son las cosas que uno dice, pero ya me da pena, hermano. Mire, ya tengo 27 años de estar solo en este ministerio. A mí me da pena. La mayoría de ustedes tienen una enseñanza como para que ustedes decidan. Pero ahí se nota que ha hecho la palabra, y lo único que me consuela es cuando leo a Pablo cuando dice, ¿y qué he hecho en ustedes? Es igual como cuando usted ve a sus hijos que se desvían. ¿Y qué hice con ustedes? Amén. Entonces, para poder conquistar el alma, se necesita ser guiado por el Espíritu. Esto es muy, muy importante. Entonces, se tiene que ser guiado por el Espíritu. Ahora, en Juan 3:8, por favor, no sé si me lo habían puesto, Juan 3:8. Y después entramos ya en lo que corresponde. Juan 3:8, así es la obra de adentro hacia afuera. No se puede percibir, solamente se pueden ver los efectos. Pero nadie puede ver en usted cuando el Espíritu está obrando en usted. Por ejemplo, usted dice, o alguien le puede decir a usted, mire, yo siento que en usted ha habido cambios. Yo puedo percibir que usted ya no es la misma persona. Es un diamante, aunque es más bruto que diamante. Pero ya hay una percepción de que, porque estamos en bruto, a eso me quiero decir. Hay todavía muchas cosas, pero los cambios que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros se pueden percibir. Entonces, uno le dice a la persona, y por eso ese versículo, mire, yo veo algo que en usted hay un cambio. Entonces, uno no dice nada, solo piensa, supiera cuántas noches llevo de llorar por las madrugadas, de lo mal que me siento. Solo yo lo sé. Yo no lo ando gritando a todo el mundo. Fíjese que ya qué tremendo se siente estarse redarguido por el Señor. Mira qué horrible es sentirse que uno se arrepiente de lo que ha hecho, de las desgracias, de las miserias. Mire qué horrible es hoy ver las ruinas y decir soy responsable de eso. Ver que me aborrecen y saber que soy el culpable de que me aborrezcan. Entonces, eso es una obra que nadie la mira. Usted en la soledad se pone triste, se pone a llorar. Y no porque sea cobarde, sino porque hasta entonces y solo entonces se está volviendo hombre. O se está volviendo verdaderamente mujer. Porque es mentira que solo las mujeres lloran. Los hombres lloramos. Y qué bienaventurados somos los que podemos llorar. Entonces, es una obra que está dentro. ¿Y quién hace esa obra? El Espíritu Santo. La palabra, al fin, está impactando nuestra vida. ¿Cómo es esa labor? Dice el Señor le dice el Señor a Nicodemo, le dice,
El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Ahora, vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 14. Y vamos a darnos cuenta que esta carne, esta sarx, la recibimos por herencia. Dice así el versículo 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Oiga, claramente, vana manera de vivir. Antes de Cristo nuestra vida era vana en la forma en la que la vivíamos. Pero hasta que estamos en Él nos damos cuenta que todo eso era vano. La cual, oiga, recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Amén. Entonces estamos conscientes de que aunque no queramos, nosotros recibimos, la tenemos. Aunque no seamos culpables, responsables de tenerla, la tenemos, la heredamos. Aquí encontramos deseos malos o engañosos. En el versículo 13, quiero que me lo pongan ahí mismo, habla de esto es bien importante, habla de la sobriedad de espíritu. Oiga, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Oiga, sed sobrios y esperad por completo y esperad. Oiga, ¿hasta cuándo va a venir esa gracia que traerá a Jesucristo? Y no hablo del escatológico, hablo de la vivencia del interior del hombre. ¿Hasta cuándo se va a comenzar a manifestar ese Cristo en mí? Que Pablo decía, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída, la contaminada, ya sea por la carne o por espíritu, únicamente puede desaparecer por el Espíritu de Cristo en nosotros, que comenzará a ser formado. Porque este es el engaño que muchas veces hemos recibido doctrinalmente, ya sea por mala interpretación o por inducción voluntaria, malintencionada de los que podemos enseñar las Escrituras, de que ya está Cristo en usted, usted ya no necesita nada más, usted ya ganó toda la gloria, y viviendo como que cerdo, y las grandes malas palabras, y los vicios, y los irrespetos hacia los padres, y deshonrando a los padres, y ultrajando y maltratando a los hijos, y vituperando a los cónyuges. Y entonces, ¿cómo es eso? Por eso la gente dice, estos son mentirosos. Tienen toda la razón. Ese Cristo primero tiene que ser puesto en la vida del hombre, como el viento. Tiene que ser puesto en la vida del hombre, es puesto dentro del hombre. Y de ahí va a comenzar a crecer. Y va a crecer en la medida que usted le permita crecer. En esa medida que su alma está siendo ministrada por esa nueva vida, esa alma que representa la carne, que representa la tierra de Canaán, entonces tiene que ser conquistada completamente, a fin de que se vuelva un Israel verdaderamente y deje de ser Canaán. ¿Me estoy dando a explicar? Entonces, ve, la vida cristiana no es cinco yuca. La vida cristiana no es una vida religiosa. Hermano, aquí es cierto, venimos todos los que somos imperfectos, pues por eso estamos aquí. Porque estamos conscientes que somos imperfectos, pero venimos con temor y temblor, hermano. Yo cada vez que voy a estudiar, usted no se imagina la angustia, la agonía que tengo de saber que el primer enfrentado soy yo. El primero que llora soy yo, el primero que se avergüenza soy yo, y así les toca a los hermanos que traen la palabra. Los primeros tratados son ellos, si es que el Espíritu de Dios está en ellos, porque no seríamos otro payaso en el púlpito. Seríamos otro engañador en el púlpito. Entonces tendríamos las grandes masas.
Tengo un cuñado que me dice, no entiendo, me dice. Yo sé que él me ama, me tiene estima, lo que usted quiera pensar, pero yo tengo la confianza de decírselo a usted porque usted me conoce. Me dice, yo como quisiera que usted fuera a mi país, me dice, a predicarle a mi gente lo que yo oigo de usted. Y me dice, no entiendo cómo tan pocos pueden oír esta enseñanza. Y yo sí sé por qué. Y usted lo sabe también. Es triste oír a un hermano que oyó una enseñanza que un hermano le dio. Y dice, si usted predica en mi iglesia se queda vacía, me dijo. Ahí tiene, eso fue hace 20 años y ahí sigue. O sea que también él se va. Porque si hubiera sido impactado estuviera aquí. ¿Usted cree que eso a mí me dio me dio tristeza? Si es el cuerpo de Cristo. Hermano, yo estoy consciente que usted es mi responsabilidad. Yo no puedo ir como usted no debe ir a andar espigando en otros campos. Yo no puedo irme a meter a otros lugares. Y cuando me invitan lo hago con el cuidado de que el que me está invitando sé qué doctrina manejan y tienen. Y yo no voy a llegar a imponer, jamás me atrevería a llegar a una iglesia a decirles que se cubran a las mujeres. Eso no me compete a mí, le compete al pastor. Ya, si usted no se cubre aquí, usted es una rebelde o un ignorante, que al final ninguna de las dos cosas la va a librar. Porque el hecho que ahí diga no tocar porque se va a electrocutar, el hecho que no sepa leer no significa que no me va a electrocutar. Pero el velo no tiene que ver nada con la administración. ¿Cómo no? Por ministración de ángeles. Estamos hablando por contaminación de espíritus. Ahora, habla de la sobriedad. Si no hay sobriedad, no puede haber restauración. Necesitamos la sobriedad. El hijo pródigo no pudo regresar sino hasta que estuvo sobrio, hasta que volvió en sí. De lo contrario, sigue en la posilga. Si nosotros no hay sobriedad, vamos a seguir en esa vida de miseria. Quiero decirle algo, no tenemos una vida perfecta, lloramos, nos lamentamos, pero a la vez somos fortalecidos y somos bendecidos, aunque sigamos siendo imperfectos. Y aunque nos duela y suframos, preferimos eso a como vivíamos antes. Entonces dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad. Sed sobrios y espere, tenga paciencia en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En la medida que Cristo crece, en esa medida usted tiene poder. En esa medida usted tiene autoridad. En esa medida usted es sanado. En esa medida usted está siendo liberado. Y todo aquello que usted no conquiste le será como espinas o espinos en sus costados. Pero es su responsabilidad. Ustedes los dejaron ahí, no los quisieron conquistar. ¿Por qué los perdonaron? ¿Usted no cree que es tremendo? Y yo lo digo en la concepción, ministración al alma. Hermano, usted no puede ver el mensaje tremendo que hay en la Escritura cuando el Señor le dice a Saúl, que tiene que ver con la administración, porque este hombre estaba poseído. Entonces, cuando le dice que tiene que hacer desaparecer a Amalek, y no le llama la atención que al final de sus vidas, en el momento que él muere, fue un amalecita el que lo mató. Hermano, ¿qué es lo que puede un día de mañana a terminar con nosotros? No puede ser un amalecita que no quisimos conquistar, que perdonamos porque fuimos más buenos que Dios, porque fuimos indulgentes cuando Dios dijo nada de indulgencia. Es tremendo. Ahora, ¿cuántos vamos a llegarlo a comprobar hasta ese momento? Hasta ese momento vamos a decir, era cierto, es que la palabra de Dios siempre va a tener la razón. Ahora, de esa sobriedad, versículo 14, el siguiente versículo, como hijos obedientes. Mire, después de la sobriedad, es que no puede haber obediencia si no hay sobriedad.
Ahora, ¿y cuántos no somos obedientes? ¿Y cuántos somos rebeldes? Rebeldes voluntariamente, o sea, rebeldes conscientes. Porque estamos recibiendo la palabra y no hacemos nada. Estamos recibiendo el llamado y no hacemos nada. Estamos siendo amonestados y no hacemos nada. Nos están dando la guía y no tratamos la manera de ser obedientes. ¿Por qué? Sencillamente, no hay sobriedad. Hay sobriedad en aquellas cosas en las cuales yo he rendido y que me conviene, pero en aquellas que no me conviene no hay sobriedad. Creemos que Dios va a ser indulgente con nosotros y es por eso que toda nuestra vida, hoy comprendo yo, hermano, a un montón de gente que nunca quiso saber nada ni conquistar su alma y siempre se refugiaron en aquella falsa esperanza de decir, es que Dios es bueno, hermano, es que Dios es misericordioso, es que yo no creo que Dios aniquile a su creación, es que Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor, dice su palabra. Y ahí dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Y eso por qué no lo recitamos? Igual como otros que decimos, hermano, resista al diablo y él huirá. Sí, pero ¿y la parte primera del versículo? ¿Por qué no decimos, mire, someteos a Dios? Eso no lo ponemos. ¿Por qué? Porque no nos conviene. El someterse ya no vivir como yo quiero, sino como Él quiere. Vivir como Él quiere, eso hace que yo le pueda resistir al diablo. Y solo entonces, el diablo va a huir. De lo contrario, ¿cuántos peleamos y no podemos contra el diablo? Y es bien triste, hermano, porque algunos estamos conscientes que por eso no nos levantamos. Entonces, como obedientes, dice ahí, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes se cree que el que ha nacido de nuevo tiene una vida pasada. Pero si no hemos nacido de nuevo, nunca hemos tenido una vida pasada, sino que siempre ha sido la misma. Es que la palabra es bien clara. Que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Mire, pudimos habernos congregado y estábamos en ignorancia. Porque no nos habíamos convertido, no podíamos conocer ni ver la verdad. Todo el tiempo estábamos sujetos a servidumbre. Amén. Versículo número 17. Dice así, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo, oiga, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Ahora, versículo número 22. Tenemos la obediencia de la fe. Habiendo purificado, mire qué importante esto, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Oiga, ¿cómo? Y no al aceptar a Cristo se acabó todo, pues. No, ahí empieza. Oiga, habiendo purificado, este es un texto que vamos a estudiar hoy, habiendo purificado vuestras almas. ¿Y cómo se purifica el alma? Por la obediencia. Pero ¿la obediencia a qué? A la verdad. ¿Y qué hizo el Señor entonces? ¿Solo lavarle los pies? No, le estaba enseñando una verdad. Y óigame, hermano, en el caso de los discípulos y en los casos nuestros, nosotros no sabemos cuál es la verdad. Nosotros no sabemos cuál es esa verdad. Entonces, como la desconocemos, porque no es terrena, sino es celestial, entonces Dios tiene que ocupar exactamente igual que las parábolas, para que nosotros entendamos, dice el Señor, el reino de los cielos es semejante a... Y empieza a hablar de lo terrenal. Y eso sí lo sabemos, y eso sí lo entendemos. Entonces, ¿entiendes esto? Pues esto es el reino de los cielos. La liberación del alma solo es a través de la obediencia. Pedro, si no estás sobrio, no puedes obedecer. Si no estás sobrio, no te puedes dejar. Pedro estaba sobrio, pero no desconocía. Pero cuando el Señor le aclaró, entonces le dijo, Señor, ya entendí, Señor. Entonces no solo los pies, Señor. No, tampoco. También te voy a demostrar que no es necesario. ¿Está comprendiendo?
Entonces, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el agua, mediante el Espíritu, hablando de Juan 13, que la figura era el agua, mediante el Espíritu, mediante el agua. Hermano, no se podía lavar sino con agua. Ya que Job lo hacía con leche de cabra y es otra, una suntuosidad tremenda. Pero no era para lavarse era el agua. Amén. Etcétera. Ese es parte del contexto de la carta de Pedro, pero aquí estamos tratando de extraer lo que nos compete en relación a lo que es la administración al alma. Entonces, la administración al alma es el desvestirnos, fíjese bien, es el desvestirnos del hombre, del viejo hombre, o sea, de la forma externa, porque ya hay una operación adentro. Entonces veamos Efesios 4:22. Despojaos. Amén. Dice 4:22 y después el versículo 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Ahora, yo quiero preguntarle, póngame atención a esta pregunta. ¿Usted está consciente cómo vivía antes de aceptar a Cristo? Amén. ¿Está consciente de eso? Amén. Yo sí estoy bien consciente de eso. Yo sé cómo pensaba, yo sé cómo actuaba, yo sé cómo vivía, yo sé cuáles eran mis sueños, mis proyectos, etcétera. Después vine a Cristo y recibí una nueva vida. Ahora, me dice a mí Pablo, en cuanto, o sea, el Señor, ¿verdad? A través de Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos de esa vida. ¿Y cuántos ni siquiera las malas palabras queremos dejar? ¿Por qué no podemos dejar las malas costumbres? ¿Por qué no podemos dejar las tradiciones? Y hablo las tradiciones también eclesiásticas. Mira, hermano, es increíble, en el Señor hay gente que si no la felicitan el día de su cumpleaños, se vuelve usted su enemiga, su enemigo. Y cuando usted encuentra en la Biblia en los cumpleaños solamente para decapitar. Y al Señor nunca le celebraron el año. Y es triste oír, yo estuve hace unos 2 o 3 días, oí unos pastores, me llamó la atención que estaban entrevistando a unos pastores, un programa dominicano, estaban entrevistando a unos pastores en relación a la celebración navideña. Y qué vergüenza y qué pena estar oyendo a pastores que están avalando, no, si eso no es malo, es que mire, todos lo practican mal, pero nosotros practiquémoslo bien. No, qué penoso. Por eso, mira, ahí están llenas las iglesias. ¿Por qué? Porque no queremos dejar la vieja vestimenta. No queremos dejar la vieja vida. Queremos venir a Cristo y traer toda la vida antigua a la iglesia. Y si aquí no celebran el día de mi mamá, yo me voy. Porque mi mamá es santa, santa, santa. Sí, ya casi la Virgen María. Pero ni la Virgen María fue santa, santa, santa. Si ella fue humana, ella fue santa después de haber aceptado a Cristo. Aunque no digan amén los de Abolengo. Es que es una verdad bíblica. ¿Cuánto no nos queremos despojar del viejo hombre? Esa es parte de la administración. Ahora, fíjese bien. Aquí se está mencionando para que usted sepa que hay sanidad para esas áreas. Usted, hermano, puede estar consciente de esta verdad. Yo estoy arraigado de esas tradiciones. No puedo liberarme. Está la administración al alma. Yo entiendo, usted es honesto y dice, yo tengo muchas cosas de mi vida antigua. Ahora, a la luz de las Escrituras, estoy dándome cuenta que no deben de estar. Por ejemplo, usted dice, allá adentro de mí hay un gran Eteo. Entonces,
El eteo no puede estar aquí. No, no puede. Hay que sacarlo. Es que yo lo quiero, verá qué lindo es. Sí, pero es eteo. Y el eteo no puede estar ahí. El versículo 24. Y vestidos, mire, qué tremendo. Es despojarse de uno y vestirse del otro. Y vestido del nuevo hombre. Oiga, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, ¿nos estamos vistiendo del nuevo hombre? ¿Se nos nota? ¿O todavía andamos el antifaz? De ladrón, por ejemplo. Amén. Ahora, 1 Pedro 1:15. Entonces, estamos viendo en estos dos versículos anteriores, la ministración al alma es el desvestirnos del viejo hombre, la forma externa, así como la conformación interna. O sea, la formación interna, ¿verdad? La conformación interna, el estar cambiando, y eso nos va a llevar a esto, mire. Sí, hermano, esto golpea. A todos nos golpea. Al más entregado, al más consagrado lo golpea. Porque nuestras mejores obras de justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y eso estoy consciente yo. Yo puedo dar una vida pura y siempre estar sucio. Lo sé porque tengo una naturaleza. Y no puedo controlar mis pensamientos. Yo veo algo y rapidito, ¡pum!, se conecta. Sino como aquel que os llamó es santo, nos golpea a todos. ¿No lo golpea a usted eso? ¿O usted es santo como él? Y estamos hablando de la vida de Jesús. Porque no está hablando Pedro de la vida gloriosa del Señor Jesús, sino que está hablando de la vida de Jesús en la tierra. El verbo hecho carne, el Dios hecho hombre. Y dice que se humilló. Significa que el hecho que tomara la forma de hombre, aunque ésta fuera perfecta, se humilló. Hermano, imagínese, se humilló tomar una forma perfecta de hombre, igual al primer Adán. Entonces digo yo, Señor, si ni al primer Adán llego, y aún caído ni así llego todavía, ¡qué vergüenza! Y eso es lo que hemos de comprender cuando David, qué tremenda la revelación. Lo que pasa es que nosotros leemos lo superficial y no escudriñamos la profundidad cuando dice que la palabra de Dios es acrisolada. Y cuando profundizamos nos damos cuenta que 7 veces es purificada para que la podamos soportar. Ejemplo, ¿qué les pasaba a los soldados cuando él respondía su nombre? Y no estaba diciendo en sí, como usted dice, Eduardo, sí, yo soy. No es eso. Sino que él estaba dando su nombre, como él se dio a conocer. Yo soy. No te envía yo soy, le dijo a Moisés. Entonces, cuando le preguntaron y él dijo, yo soy, ¿qué les pasó a todos los soldados? Cayeron todos a tierra. Tremendo. Ahora, ¿cuándo vamos a poder decir nosotros yo soy y los diablos van a caer? Si a puras penas estamos queriéndolo sacar. Y qué bendición que ya entramos a ese proceso, hermano. Porque antes estábamos felices con ellos. Ahora me da vergüenza a los cerdos de Gadara que no quisieron estar. ¿Y nosotros cuánto tiempo tenemos de tener influencias, si no posesiones? Que me late que también posesiones. Lo que pasa es que algunos no lo sabemos hasta que viene la palabra y nos dice, mira, aquí está, ¿ve? Y nos sometemos a una administración, no porque estemos pensando que estamos poseídos, sino que en la administración nos damos cuenta que verdaderamente estábamos poseídos. Y hasta ahí nos damos también cuenta, valga la redundancia, por qué nunca podíamos cambiar. Porque había una posesión. El otro había puesto su nombre. Y cuando hablemos sigamos con lo del nombre, vamos a darnos cuenta porque Dios tiene que sellarnos.
De otra manera no se puede. 1 Pedro 1:15, versículo 18. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana. Esa palabra es muy, muy importante. Vana. Esa palabra vana, mataios, significa vacío, inútil, vanidad, ídolo inclusive, se ocupa para ídolo. Ya le expliqué la vez anterior por qué ídolo. Entonces, esa palabra vana lo que da figurativamente es autoengañadora. Oiga, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana, o sea, autoengañadora. Yo me engañaba a mí mismo, a mí mismo. ¿Qué tal? Bien. Y destrozado, hermano. Yo me siento bien. No, mire usted, yo no soy un alcohólico. Autoengañadora. ¿Y cuánto nos autoengañamos todavía estando en el Señor? Significa que todavía el amorreo, el eteo y todos los feos gobiernan nuestra vida. Nos autoengañamos. ¿Por qué? Porque no queremos despojarnos del viejo hombre. Entonces nos autoengañamos. Nos volvemos autoindulgentes. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado esto. A usted como servidor lo amonestan, lo sientan, lo que sea. ¿Y usted nunca acepta? No, es que es injusto. Es que mire, es que yo sabía, desde que quedé con el hermano, yo sabía que con él no iba a poder trabajar. Es que yo ya sé. Hablo de líder. O si no se puede llevar con el compañero, hermano, nos autoengañamos, nos justificamos, defendemos a capa y espada que yo no soy el culpable. Esa misma palabra es irreal, vana, irreal. ¿Cuántos llevamos una vida irreal? Como no nos queremos ministrar, como no queremos que la palabra impacte en nuestra vida, vivimos una vida vana, irreal. ¿Sabe qué es irreal? Irreal. O sea, no real, pues. ¿Y cuántos ilusos habremos? ¿Cuántos vivimos solo de ilusiones? No vivimos una vida real. Aún hasta en las cosas materiales vivimos una vida irreal. Queremos vivir una posición que no tenemos, un estatus que no poseemos, un estilo de vida que no tenemos ni siquiera los ingresos. Esa es vivir una vida irreal. ¿Puedo seguir? Mire, no ha sonado esto. Qué chivo diríamos en español. Porque acabo de hablar solo hebreo, hermano. Irreal, sin provecho. Sin provecho. Rescatados de vuestra vida sin provecho. Pero nosotros nos hemos creído que somos unos grandes triunfadores y que merecemos el aplauso y la pleitesía y la reverencia de todos los demás. Y que cuando yo llegue, todo el mundo deje de hacer lo que está haciendo y me vengan a saludar. Qué terrible, qué espantosa es la vieja vida. ¿Sabe cómo es? Como la zarza. Jueces capítulo 9. Jueces capítulo 9. Yo solo lo puse porque esto más adelante lo vamos a ir viendo en otros temas. Cosas tremendas. ¿Ya lo tiene? 9:15, gracias. Mire cómo somos en nuestra vida antigua. Usted entiende lo que es la zarza, ¿verdad? Y como la zarza, muchas veces prometemos lo que no podemos dar. Prometemos lo que no podemos producir. Así somos, como en esta mañana hablé un poco de Abimelech, que todavía no le he podido compartir eso porque he estado
Pero oiga, esta mañana solo fue un luzazo de lo que le compartía. Mire lo que dice Abimelec. Y la zarza respondió a los árboles. No es una parábola. Y la zarza respondió a los árboles. Esto es Jotán, hablando de Abimelec, el que había matado a todos sus medios hermanos y que él se estaba poniendo como rey cuando ellos, Israel hablo, no de Siquem, Israel tenían rey y no visible. Ahora, note esto, y la zarza respondió a los árboles. Aquí ya es el caso de Abimelec. Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. ¿Es cierto eso? ¿Da sombra la zarza? ¿Y cuántos en Cristo todavía somos así? Prometemos lo que no podemos cumplir. Prometemos lo que no podemos producir. Somos igual que la zarza. ¿Por qué? Porque no hemos permitido que la vida vieja desaparezca de nosotros. Somos los mismos mentirosos. Somos los mismos que nos valemos de todo sin importar nada. Venid, abrigaos bajo de mi sombra. Y mire, hermano, qué tremendo lo que sigue. Y si no, oiga, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Algún día le voy a compartir, una vez lo toqué en breve, ¿por qué la zarza ardía y no se quemaba? Porque aunque toda la gloria, le voy a un otro chispazo, aunque venga toda la gloria sobre su vida, sigue siendo zarza. Así es. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. No importa qué unción, no importa qué vida llevemos, no importa qué conocimiento, no importa qué revelación tenemos, porque ¿quién más que Pablo para recibir toda la revelación y ser puesto como perito arquitecto de la iglesia y dijera, miserable de mí, nunca dejó de verse que era zarza? ¿Por qué nosotros no podemos ser iguales o imitadores de esta verdad, sabiendo que somos zarza? Nuestros frutos lo demuestran. Algunos en lo espiritual carentes, solo somos hoja y flor, pero no permitimos que el fruto sea, somos engañadores. Somos exactamente como la higuera, que todo el mundo dice, pero qué Dios más cruel. No, el ignorante dice eso. El que no es ignorante dice, sí, es cierto, eso merecemos los que solo somos apariencia. Porque si el Señor llegó a buscar higo, es porque esa higuera, gracias, esa higuera tenía que tener higos y no los halló. Ahora, ¿por qué el Señor viene a buscar y no encuentra en nosotros frutos? Porque no hemos permitido que en nuestra vida ese viejo hombre, esa vestimenta, comience a ser despojada completamente de nosotros. Es cierto, jamás nos vamos a despojar, y no es que me esté contradiciendo, sino que la intención nuestra es despojarnos totalmente, aunque nunca lo hagamos, pero estamos en ese proceso y hasta que eso se dé, un día van a comenzar a verse los frutos en nuestro ser. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por el hermoso privilegio que tenemos de entender esta verdad, Señor, de poder ser enseñados en algo que muchos no estamos dispuestos. Pero es peor aún cuando tenemos la palabra y no la aprovechamos. Estamos peor que los que no la reciben porque no la tienen. Pero es peor tener el vaso de agua en el desierto y vertirla o vertirlo
en la arena. Señor, ayúdanos. Estamos viendo las contaminaciones de la carne, Señor. Hemos heredado de nuestros padres, pero no le echamos la culpa a ellos, sino que es una verdad para la cual nosotros tenemos que pelear. Así como debemos de ganar la batalla de la identidad, así también tenemos que despojarnos del viejo hombre, la vestimenta antigua, Señor. Hermano, esta tarde hemos oído muchas cosas, y especialmente de ese viejo hombre del cual debemos de despojarnos. Necesitamos sobriedad. Si no hay sobriedad, ¿qué es sobriedad? Volver en sí. Tener sobriedad es que no soporte el olor a cerdo en mi vida. Tener sobriedad es estar consciente que me he alejado del Señor. Tener sobriedad es darnos cuenta que nuestra vestimenta está llena de inmundicia. Tener sobriedad es darme cuenta que no estoy en la tierra que pertenezco. Tener sobriedad es darme cuenta que están mejor los criados de mi padre que cómo estoy yo. Tener sobriedad es darme cuenta que nadie se preocupa por mí, sino al contrario, he sido marginado, he sido despreciado, he sido humillado, dándome el trabajo que en mi tierra es abominación o es abominable. Tener sobriedad es darme cuenta que tengo que regresar a donde pertenezco, que la vida que tengo no es la vida que Dios ha destinado para mí. Esa es sobriedad, y hasta entonces podremos ser obedientes, porque no hay obediencia si no hemos vuelto en sí. Fue obediente a sí mismo en su conciencia. Él dijo: volveré a la casa de mi padre. Nadie se lo dijo, sencillamente los medios a los cuales fue sometido lo llevaron a tomar una decisión, esto es, a volver en sí, a tener sobriedad. No se queden que su padre lo contaminó, su madre. No es justificación valedera. Venga y comience a despojarse de esa vestimenta vieja, de esa vana manera de vivir. Reconozcamos que somos zarza y que no nos podemos ofrecer a nosotros mismos algo que no podemos cumplir ni producir. Dejemos de ser autoindulgentes y ministrémonos y saquemos de nosotros eso irreal, eso inútil, eso vacío, eso vano. Y entonces ese Cristo de la gloria comenzará a crecer en nosotros.
entonces se verán los efectos como los que produce el viento, que nadie ve de dónde viene ni a dónde va, pero se puede sentir. Hermano, luche, no se deje vencer, resista, escape por su vida. Si usted es un hijo de Dios, no tiene opción. Tome la opción que Dios le da a través de su espíritu y su palabra. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Sí, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Señor, que podamos ser sabios en recibirla, Padre. Señor, y en aceptar nuestra necesidad de ti, Señor. Haznos obedientes, Señor, y que podamos siempre, Señor, estar atentos a lo que tú hablas a nosotros. Llévanos con bendición y paz en el nombre de Jesús.